Bangladesh, 7 de febrero de 2016. El director del Banco Central de Bangladesh bajó del ascensor en la 9ª planta y se dirigió a la trastienda del Departamento de Contabilidad y Presupuestos. Era la parte más restringida del edificio. Estaba allí para solucionar un problema que había estado asolando la oficina durante los últimos días. La impresora no funcionaba. Esto era un gran problema. Estaba causando un verdadero trastorno. La impresora automática, conectada al software del banco, debía funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, imprimiendo los informes de las transacciones bancarias en tiempo real. Sin embargo, debido a este fallo técnico, la bandeja de la impresora permanecía vacía. Pasaron gran parte del día intentando solucionar el problema y tras muchos esfuerzos, lo consiguieron. Pudieron reiniciar la impresora y así, los informes de transacciones atrasados empezaron a salir, uno a uno. Pronto se hizo evidente que algo no iba bien. Había más extractos de los esperados. Cuando miraron más de cerca, encontraron 35 órdenes de pago sospechosas por lo que eran sumas de dinero ridículamente grandes. Supuestamente se habían transferido desde la propia cuenta del Bangladesh Bank a varias cuentas en otros países. Desde luego, nadie de su banco lo había autorizado y el sistema de seguridad SWIFT implantado era infranqueable. A medida que el director examinaba las solicitudes de transferencias sospechosas, empezó a darse cuenta de la verdadera magnitud de la situación. Las transferencias ascendían a casi $1.000 millones, una cantidad absurda, una parte importante de las reservas del país. ¿A dónde iban a parar? ¿Quién era el responsable? El pánico se apoderó de los trabajadores, que se apresuraron a detener los pagos. Pero ya era demasiado tarde. El inoportuno fallo de la impresora había provocado un desafortunado retraso en su respuesta. Al parecer, Bangladesh acababa de perder $1.000 millones. Pero, ¿cómo? Esto sucedió en febrero de 2016, pero lo que llevó a este momento en realidad comenzó 9 meses antes. Filipinas, mayo de 2015. A más de 3.000 kilómetros de distancia, un grupo de hombres entra en la sucursal de Jupiter Street del RCBC Bank, a las afueras de Manila, y abre 4 cuentas bancarias con tan solo $500 en su interior. A continuación, los hombres se marcharon para no volver jamás. Dejaron sus cuentas aparentemente abandonadas. Ahora, volviendo a Bangladesh, el país se estaba convirtiendo en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Su banco central estaba situado en el distrito financiero de la capital, Dhaka, una ciudad caótica, con casi 20 millones de habitantes. Pero, a pesar de todo este rápido crecimiento, era una nación que mal podía permitirse perder $1.000 millones del dinero de los contribuyentes. En enero de 2016, un mes antes del incidente, un empleado del Banco de Bangladesh revisaba su correo en el trabajo. Nada parecía fuera de lo normal, no pensó en ello, pero esa noche se fue a casa sin darse cuenta de que acababa de poner en marcha unos acontecimientos que pronto conmocionarían al sistema bancario del país, sino al mundo. Sin darse cuenta, había hecho clic en un correo electrónico infectado, que inmediatamente empezó a instalar un programa malicioso en los sistemas informáticos del Banco Central. Este malware permitiría a los intrusos entrar en la red y acceder al funcionamiento interno del Banco de Bangladesh. Ocultos a plena vista, estos intrusos podían ahora espiar a los trabajadores y estudiar los procedimientos operativos del banco. Y eso es lo que hicieron. Ahora solo era cuestión de tiempo. Un mes después, un jueves, cuando el banco cerraba por fin de semana, que en países de mayoría musulmana como Bangladesh suele ser viernes y sábado en lugar de sábado y domingo, los intrusos volvieron a entrar en el sistema, pero fue por última vez, porque a esto conducía todo. Ahora estaban en el sistema, pero manipular las transferencias internacionales de dinero era otra cosa. SWIFT, como habrán oído, es una red mundial de pagos que permite el envío de transacciones financieras de forma segura y fiable, utilizando seguridad de grado militar diseñada para ser infranqueable. Para que quede claro, SWIFT no facilita la transferencia de fondos reales, sino que envía las órdenes de pago fiables entre cuentas sobre las que luego actúan los bancos. Este es el estándar de la banca internacional y, en parte, esta es la razón por la que los hackers bancarios suelen centrarse en robar las credenciales de acceso de los titulares de cuentas bancarias individuales, en lugar de centrarse en los propios bancos. Pero no era el caso aquí, no para este grupo. Su objetivo era la institución.
Utilizando las credenciales SWIFT legítimas del banco que obtuvieron del malware, pudieron tomar el control de los terminales SWIFT, como si fueran empleados legítimos del banco. Sí, el propio SWIFT es seguro, pero los bancos que lo utilizan deben ser los primeros responsables de su propia ciberseguridad. Si su seguridad era deficiente, como en el caso de muchos países en desarrollo, SWIFT podía utilizarse en su contra. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. 35 solicitudes de transferencia falsas por un total de 951 millones de dólares estaban siendo enviadas a través de SWIFT al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Vale, pero ¿por qué Nueva York? Bueno, porque el Banco de Bangladesh posee una cuenta allí con miles de millones de dólares en depósito destinados a liquidaciones internacionales. Los detalles de las solicitudes enviadas desde Bangladesh eran transferir los fondos desde Nueva York a varias cuentas establecidas en Asia. Llegaré a esa parte pronto. Ahora, con eso habían terminado. Dentro y fuera en cuestión de horas. Al día siguiente, viernes, Nueva York, uno de los mayores centros financieros del mundo. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York estaba ocupado procesando las órdenes de pago de Bangladesh, o supuestas órdenes de pago. La Reserva Federal, famosa por su seguridad, no tenía inicialmente motivos para detener las transferencias, porque las instrucciones SWIFT son legítimas, son de confianza. Así que, ajenos al engaño, empezaron a procesar las solicitudes. El domingo por la mañana, los empleados del Bangladesh Bank, de vuelta del fin de semana, intentaban arreglar el maldito problema de la impresora. La impresora automática conectada a la red SWIFT no había funcionado en los últimos días, y las impresiones habituales de las confirmaciones de transferencias en tiempo real estaban atascadas. Por supuesto, este era el momento más desafortunado para un fallo técnico, excepto que no era realmente un fallo técnico. De hecho, los hackers habían tomado medidas adicionales para evitar que los mensajes de confirmación revelaran su robo. Borraron pruebas de la base de datos de SWIFT y estropearon intencionadamente la impresora automática. Esto les había hecho ganar un tiempo muy necesario. Ahora, mientras tanto, en Sri Lanka, 20 millones de dólares llegaron a una cuenta del Pan Asia Bank de una empresa llamada Shalika Foundation, enviados desde el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta, por supuesto, fue solo una de las 35 transferencias que llegaron a Asia. De vuelta en Bangladesh, los trabajadores habían conseguido por fin que la impresora funcionara y estaban clasificando las solicitudes de transferencia. Rápidamente cundió el pánico al darse cuenta de que se habían realizado 35 órdenes de pago, por un total de casi 1.000 millones de dólares. Inmediatamente intentaron enviar una orden de suspensión de pago a la Reserva Federal de Nueva York, pero era domingo y no había nadie allí para responder. Para cuando el personal de Nueva York regresara el lunes, seguramente habría sido demasiado tarde, pero no sabían que habían tenido un golpe de suerte porque resultó que el sistema automatizado de Nueva York había marcado 30 de las transacciones para su revisión manual. Por pura suerte, una de las palabras de la orden SWIFT coincidía con el nombre de una compañía naviera que había sido incluida en la lista negra por eludir las sanciones estadounidenses contra Irán. Pura coincidencia. Esto resultaría devastador para los piratas informáticos. Ahora estaban bloqueadas transferencias por valor de 870 millones de dólares. Más tarde, cuando el personal examinó la situación más de cerca, observó varias señales de alarma. El número inusualmente alto de instrucciones de pago, las grandes transferencias a entidades privadas en lugar de bancos, y el total ridículamente grande. Llegados a este punto, tuvieron que pedir aclaraciones a Bangladesh, y, tras recibir la orden de suspensión de los pagos, se suspendieron las transferencias. Se acabó el espectáculo. ¿O no? Sí, 30 de las transacciones, por valor de 870 millones de dólares, nunca serían vistas por los piratas informáticos, pero aún quedaban 5 transacciones. Los 101 millones restantes, que el sistema automatizado de los federales no detectó y que seguían siendo un montón de dinero, habían pasado. ¿Dónde terminaron estos 5? La primera transferencia, Sri Lanka. 20 millones de dólares, como sabemos, llegaron a una cuenta en el Pan Asia Bank a través del Deutsche Bank, que era el banco de ruta, destinados a una empresa llamada Fundación Shalika. Esta era una supuesta organización sin fines de lucro de Sri Lanka. Ahora bien, un empleado observador del Pan Asia Bank notó algo extraño. 20 millones de dólares era una cantidad inusualmente grande para una ONG tan pequeña, por no hablar del país de Sri Lanka.
Este empleado devolvió la transacción al Deutsche Bank para su verificación. Así que, ahora Alemania, Frankfurt, la orden de pago, al igual que en Nueva York, estaba siendo revisada. Y al igual que en Nueva York, había banderas rojas, como esta, deletreando fundación como fundación. Estas sospechas no tardaron en reafirmarse, y finalmente resultó, sin sorpresas, que esta Shalika Foundation era efectivamente una empresa falsa. El dinero se desvió de nuevo a la cuenta del Bangladesh Bank en Nueva York. Entonces fueron 4, 80 y 1 millones de dólares. Pero no vamos a alargar esto porque estos 4 fueron enviados no solo al mismo país, no solo al mismo banco, sino a la misma sucursal. La sucursal de la calle Júpiter del banco RCBC, a las afueras de Manila, en Filipinas. 4 cuentas habían permanecido inactivas durante 9 meses con solo $500 en su interior, sin tocar, hasta una repentina inyección de efectivo de 81 millones de dólares. Estas repentinas entradas deberían haber activado una alerta del RCBC, pero por la razón que fuera, pasaron desapercibidas. Y efectivamente, más tarde se descubrió que las cuentas estaban bajo identidades ficticias. Desde allí, el dinero se retiraba rápidamente y se blanqueaba a través de casinos. Allí, las transferencias electrónicas se convertían en dinero en efectivo imposible de rastrear. El Banco de Bangladesh intentó detener las transferencias, pero el tiempo no acompañó. El RCBC Bank no recibió la orden de suspensión el lunes previsto, porque era Año Nuevo Chino. Una fiesta no laborable en Filipinas. A estas alturas probablemente ya estés notando una tendencia. En cada paso del camino hubo retrasos que beneficiaron a los hackers. Y esto fue por diseño. Un ataque muy bien programado. El jueves por la noche entraron en el sistema al comienzo del fin de semana de Bangladesh, cuando el banco está cerrado. El viernes, la Reserva Federal de Nueva York intenta aclarar las solicitudes con Bangladesh, pero no hay nadie. El domingo, el personal de Bangladesh regresa del fin de semana, pero no puede comunicarse con Nueva York porque es fin de semana en Estados Unidos. El lunes, la Reserva Federal recibe por fin la orden de detener las transferencias, pero no Filipinas porque allí casualmente es Año Nuevo Chino. Y hasta el martes, 5 días después del atraco, el personal del RCBC no se enteró de las transferencias fraudulentas, pero ya era demasiado tarde. Finalmente se descubrió que 2 chinos, Ding y Gao, eran los responsables de abrir las cuentas falsas del RCBC en Filipinas. Resultaron ser meros intermediarios, pero seguían siendo una parte crucial de la operación. Los investigadores esperaban que su interrogatorio condujera a los verdaderos culpables. Desgraciadamente, antes de que las autoridades de Bangladesh pudieran detenerlos, abandonaron el país, embarcando en vuelos con destino a Macao, una región administrativa especial de China, donde luego fue imposible seguirles la pista. Y así, con las 4 transferencias restantes, los hackers consiguieron hacerse con 81 millones de dólares. No es la suma original, pero sí suficiente para ser considerado el mayor atraco bancario de la historia. A pesar de los esfuerzos de los atacantes por eliminar las pruebas de los sistemas del banco, los expertos en ciberseguridad pudieron analizar el malware. Lo que encontraron fueron similitudes en las técnicas y herramientas utilizadas entre el atraco al Bangladesh Bank y muchos otros ciberataques a instituciones financieras de todo el mundo, lo que significa que, muy probablemente, este grupo en particular había sido responsable de una serie de ataques globales. Este grupo fue apodado Lazarus, pero había más. A medida que los expertos profundizaban en los registros de los servidores de los ataques recientes, encontraron algo aún más inesperado: una dirección IP que conectaba a Lazarus con un estado-nación concreto. Por un breve momento, no habían podido cubrir sus huellas. Los registros indicaban que al menos una vez se había accedido a los servidores de ataque que utilizaban desde una dirección IP norcoreana. También se encontró lenguaje coreano incrustado en el código informático. Ahora bien, es importante señalar que es posible que se haya tendido una trampa a Corea del Norte y que los atacantes hayan dejado pruebas supuestamente sólidas para despistar a los investigadores. Pero, según la mayoría de los expertos en ciberseguridad, es casi seguro que Corea del Norte estaba detrás de los ataques. Y no se trataba solo de ataques a instituciones financieras. También se reveló como responsable de numerosas campañas de ciberterrorismo y ciberespionaje contra el gobierno surcoreano y diversas infraestructuras de Corea del Sur. Luego, está el hackeo de Sony Pictures de 2014.
una de las mayores brechas corporativas de la historia. A Lazarus le había sentado muy mal la trama de la película The Interview, en la que el líder norcoreano, Kim Jong-un, era objetivo de asesinato por parte de la CIA. Cines de todo Estados Unidos fueron amenazados con ataques terroristas si no se retiraba la película. Corea del Norte, por supuesto, negó cualquier responsabilidad. Pero parecía bastante obvio que este grupo estaba apuntando activamente a enemigos conocidos del Estado. Ahora, en cuanto a las hazañas bancarias de Lazarus, como el incidente de Bangladesh, los ataques fueron solo el comienzo. Tenían que asegurarse de que el dinero llegara al lugar previsto. Y la forma en que lo hicieron fue hacer que los fondos robados se movieran a través de lugares como Macao, que en particular es conocido por ser el punto de contacto financiero de Corea del Norte con el mundo exterior. Sabemos, gracias a los dos intermediarios chinos, que es exactamente donde los fondos de Bangladesh terminaron, y, desde allí, no habría sido difícil transferir el dinero directamente a Pyongyang. Las ganancias probablemente se habrían destinado a impulsar su programa nuclear, financiar el estilo de vida de la élite y apuntalar su economía. Todo ello, muy posiblemente, representando un porcentaje significativo del PIB actual del país. Si todo esto es cierto y Corea del Norte está realmente detrás de estos ataques, las implicaciones internacionales serían profundas, especialmente con los recientes acontecimientos, ya que este sería el primer caso conocido de un Estado-nación robando bancos. A partir de ahí, tal vez, todo es posible. Podrían piratear campañas políticas, sistemas de armamento e incluso cuentas bancarias de civiles. Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.